Hola mis amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a tu Maranatha Class Conexión 7. En esta semana vamos a estudiar la lección número 8 que se titula El día en que se detuvo el sol. ¿Puedes creerlo? Imagínate que se detenga el sol. Es algo realmente increíble. Pero quédate con nosotros para poder descubrir cómo pasó este acontecimiento. Y esto está fundamentado en Josué, el libro de Josué capítulo 10 y capítulo 11. Y para desarrollarlo, por supuesto, tengo una invitada especial. Sin embargo, les habla su amigo Nick Noel y para eso, en esta oportunidad, Annie Jaimes nos acompaña. Ella es distrital JA del Ministerio de los Jóvenes Adventistas en Huachipa. Bienvenida, Annie, ¿cómo estás? Así es. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias, Nick, por la invitación. Y bueno, estamos aquí para aprender más y dialogar acerca de las lecciones, ¿no? Que está muy interesante. De verdad que increíble. El libro de Josué. No puedes dejar de estudiar esta lección. Esto es solamente un repaso porque la lección de jóvenes nos lleva a la palabra de Dios. Esto es la guía, nuestro manual de vida aquí en la tierra. Bueno, entonces vamos a empezar, Ani, ¿te parece? Así es, muy bien. Bueno, amigos, hemos estudiado las semanas anteriores un poco de cómo Israel pasó lo que pasó. Sin embargo, Dios les colocó por delante a esa ciudad de Ai, donde afrontaron la situación y luego de la segunda vez salieron victoriosos. Pero, ¿qué pasó después de esto? Ani, cuéntame, ¿qué ha pasado en la travesía del pueblo de Israel? Muy bien, entonces, como ustedes saben, ¿no? Lo que el Señor promete, eso cumple. Y todo ha sido una travesía, ¿no? Como se dice. Moisés terminó de hacer su obra, le encomendó a Josué, y de pronto ya Josué estaba listo para conquistar la tierra prometida, ¿no? Que muchos años antes el Señor le había prometido a Abraham, ¿no? Que le iba a dar. Entonces es ahí cuando nosotros recordamos que el Señor le dio unas directrices a Moisés. Le dijo específicamente a qué ciudades él debía eliminar por completo, ¿no? Le mandó una lista, ¿no? De 7 ciudades. Y luego a otras que, bueno, podría tener un poco de misericordia si es que ellos se arrepentían, ¿no? Entonces ahí vemos, y específicamente, a una ciudad muy singular y muy particular que se llaman los Gabaonitas, ¿no? Estaban dentro de los hebeos, ¿no? Sí. Y estaba dentro de la lista que Dios había destinado para su destrucción. Es decir, ya esa ciudad o esas ciudades, abarcando las 7, habían recibido un juicio, Ani. Podríamos decir que ya estaban condenados, igual que Jericó. Sin embargo, también pasó, así como vemos el juicio de Dios, vemos también su misericordia. Así es, así es. Y mira, Nick, lo que a mí me impresiona es que algunos podrían decir, y es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, porque ¿cómo va a matar, ¿no? A tanta gente, mujeres, niños y todo? Sin embargo, los juicios de Dios siempre van a preceder su misericordia. Yo me asombro cuántos años de misericordia le dio a estos pueblos cananeos, ¿no? La Biblia menciona que fueron 400 años de misericordia para que ellos realmente se arrepintieran, ¿no? Y vayan al Señor. Bueno, y ahora vamos a desglosar cómo es que algunos sí, ¿no? Se arrepintieron, pero otros realmente no. Yo creo que el secreto está en reconocer a Dios, ¿sí? Y esto nos lleva un poco a la semana pasada, cuál fue la táctica engañosa que llevaron a los gabaonitas a poder estar de frente delante de Josué y poder engañar al pueblo, poder engañar a los ancianos. Pero aún así, bajo esta perspectiva, cuando usaron esa metodología engañosa, malvada, pues Dios tuvo misericordia y Dios los perdonó. Es decir, hemos estudiado que Dios cumple su palabra, que nosotros debemos también mantener que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces allí vemos plasmada la misericordia de Dios al perdonar a los gabaonitas,
Sin embargo, ello por el engaño, porque también cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Y las consecuencias que le otorgó Josué al pueblo de Gabaón fue que ellos iban a servir al santuario, ¿no? Iban a ser los aguadores, los leñadores, y para poder preservar y mantener el santuario. Así es, así es. Y miren, pero hay una paradoja ahí, ¿no? Es una consecuencia de un error, pero a la vez también más adelante es una bendición, ¿no? El servir en el santuario. Sin embargo, estaban limitados a eso, ¿no? Sí, realmente Dios es increíble. Yo estoy seguro que en algún momento en nuestra vida hemos pasado situaciones complejas, quizás hemos mentido, quizás hemos llegado, es que a veces llegamos a Dios mintiéndole o intentando mentirle, porque a Dios no le podemos mentir. Sin embargo, dejamos de confesar algo, llegamos a la iglesia con algo, con pecados ocultos, que empezamos a llegar vestidos pensando que la vestimenta oculta nuestro pecado. Pero no es así. Dios lo sabe todo, Ani. Así es. Y de la forma en la que nosotros lleguemos a Él, el Señor solo basta que nos acerquemos y eso aprovecha para aceptarnos, ¿no? Con su misericordia tan grande. Y bueno, entonces vemos en la historia, la Biblia registra que Josué, junto con el pueblo, Dios les había enviado para poder ocupar, conquistar las tierras. Solamente lo de Jericó, lo de Ai y los otros pueblos, Gabaón, que estaban cerca, eran algunas ciudades nada más de Canaán. Canaán era un territorio inmenso, pero habían ciudades con reyes posicionados que Dios le había mandado a conquistar, un poco para poder distribuir a las tribus, ¿no? Distribuir allí bien, porque eran 12 tribus, ya 2 habían sido repartidas, pero faltaban las otras. Entonces vemos allí que Josué salió, pero antes de salir aconteció algo importante. Gabaón ya había hecho alianza con el pueblo de Israel, pero habían las otras ciudades que estaban cerca de allí, empezando por el rey de Jerusalén, que mandó a llamar a los otros reyes que estaban cerca y fueron en contra de Gabaón. Gabaón era una ciudad que estaba estratégicamente posicionada. Para poder conquistar Canaán tenían que estar en Gabaón, porque de allí podían supervisar hacia el sur y hacia el centro de Canaán. Es decir, era un punto estratégico militar para poder conquistar y mantener Canaán. Entonces los reyes, al ver esto, empezaron a aliarse. ¿Y qué pasó, Ani? Cuéntanos allí un poco de esa estrategia que usaron los reyes. Sí, quien tuvo ahí la batuta, ¿no? Fue el rey de Jerusalén, Adonisedec. Entonces, es increíble porque él supo que Josué había pues derrotado a Jai, también supo de la alianza con los gabaonitas, y como tú dices, ¿no? Se alió con otros 4 reyes. Pero todos ellos al escuchar esto tuvieron miedo, ¿no? Tuvieron bastante miedo de Josué, ¿no? Del pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Entonces dijeron, nosotros todos juntos vamos a derrotar a Gabaón. Imagínense, Gabaón era un pueblo que tenía mucho poderío militar, ¿no? Ahora lo podemos comparar. Hombres valientes. Exacto, tenían toda, supongo que ya como ahora la última tecnología, eran increíbles, ¿no? Y cómo hicieron alianza, ¿no? Con el pueblo de Israel. Entonces ellos tuvieron gran temor y fueron, ¿no? Se unieron para atacar a Gabaón. Y es ahí cuando el pueblo de Gabaón pues va y recurre pues, ¿no? A Josué y le pide, tenga misericordia de nosotros, ayúdennos, ¿no? Ustedes han hecho alianza con nosotros. Entonces, y es ahí donde vemos cómo el Señor en esa misericordia, ¿no? Actuó protegiéndolos, ¿no? A pesar de todo lo que habían hecho, porque normalmente el corazón humano es que, no, yo me recuerdo, mira, tú me engañaste, cosas, no te voy a ayudar, pero qué lindo es aquí ver representado el carácter misericordioso del Señor. Ani, y yo no sé en qué momento tú has pasado una situación compleja en tu vida y de repente ha llegado tu papá o tu mamá y te brindan esa confianza y te dice, no te preocupes, hija, todo va a estar bien, ¿no? Todo va a salir bien, sigue adelante. Oye, de repente jalamos un examen o algo y dice, tranquila, sigue adelante, yo voy a estar contigo. Bueno, algo parecido así, pero mucho más impresionante, le dice Dios a Josué en el capítulo 10, versículo 8. Mire, escuchen. Y Jehová le dijo, no les tengas temor,
porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces Josué cayó sobre ellos de repente tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Amigos, qué impresionante. Gabaón va, solicita la ayuda, el refuerzo de los israelitas con Josué, y Josué escucha estas palabras del Señor. Josué, no tengas temor, sigue adelante porque yo los he entregado en tus manos. ¿Y quién no se va a ir adelante después de la voz de Dios, después de lo que ellos habían experimentado con Dios? Así que Josué agarró a todos los hombres de parte del pueblo que habían sido instruidos militarmente y ellos avanzaron. Toda la noche, dice la palabra de Dios, como acabamos de escuchar en el versículo 9, y llegaron a Gabaón en el amanecer. Imagínense ustedes, allí entonces se armó la batalla, ¿no? Inició la batalla. Así es. Los tomó por sorpresa, realmente ellos no se lo esperaban. Estaban directo a Gabón, pero de pronto Israel irrumpió y eso fue por sorpresa y ahí inicia la victoria, pero no fue una victoria, bueno, ya fue una victoria realmente grandiosa, grandiosa. Y Ani, lo que me llama la atención es que cuando llega Israel, como tú dices, los había tomado de sorpresa, luego salieron huyendo, ¿no? Los 7 reyes, junto a su pueblo, a los soldados, empezaron a huir. Pero dice la Biblia que más empezó a caer piedras de granizo desde el cielo. Y cuando ellos estaban huyendo ya por una bajada, comenzó a caer esas piedras y fue mayor la mortandad que hubo allí que lo que había sucedido en Gabaón. Así es, que lo que había sucedido en Gabaón. Y ahí vemos cómo el Señor realmente demostró una vez más que estaba realmente de parte de Josué y de los gabaonitas, ¿no? Y bueno, ahí vemos que este elemento tan importante de la naturaleza, ¿no? Que el Señor tiene la naturaleza ahí, en su poder, y lo puede usar a favor de nosotros, ¿no? Para las victorias grandes, ¿no? Que se tienen. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego de en esa batalla, mientras que estaban allí el pueblo luchando en contra de aquellos 7 reinos, vemos entonces que Josué pronuncia unas palabras que hasta el día de hoy se recuerdan, ¿no? Que se detenga el sol en Gabaón. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo nosotros podemos ver que realmente eso es algo que nunca antes se había visto o habíamos escuchado, de que el sol se detenga? ¿Tiene Dios poder para poder detener al sol, para poder detener el tiempo? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos visualizar esto? Es increíble. El Señor tiene poder y no es la primera vez que se registra, ¿no? En la Biblia. Por ejemplo, Nick, cuando Jesús vino aquí a este mundo, ¿no? Tantos milagros que hizo. Yo recuerdo, y es la parte más bonita, cuando el Señor detuvo esta tormenta, ¿no? Y dijo, calla, enmudece. Y todas las personas que estaban ahí se sorprendieron, dijeron, ¿quién es este? Que hasta el cielo y el mar le obedecen. Pero realmente el hecho de que se detenga el sol significa que la Tierra tuvo que dejar de girar, ¿no? Es increíble. Y miren, fue Dios quien lo hizo, pero no lo hizo él mismo, en el sentido de que la iniciativa de él, sino que utilizó a Josué. Fue Josué el que primero tuvo que hacer esa oración osada, ¿no? Para pedir algo tan... yo nunca en la historia de hasta ahora he visto una persona que haya pedido algo tan grande, ¿no? Al Señor. Y bueno, la lección menciona que uno podría decir, pero ¿cómo? Eso realmente podría ser presunción, ¿no? De repente, ¿cómo puedes pedir algo tan fuera, ¿no? Tan osado. Pero no, ahí se menciona que el Espíritu Santo fue que influyó en Josué para realmente pedir aquello, porque el Señor ya les había dado la victoria. Y bueno, más adelante, toda esta victoria, cómo es que el Señor junto con Josué realizan todo ello, el poder más fuerte está, Elena de White lo menciona, ¿no? Que mientras que Josué acampaba en Gilgal, ¿no? Él se reunía con sus hombres a orar, ¿no? Entonces la oración tiene una preparación importantísima antes de las batallas que nosotros vayamos a librar.
consultar, informarle a Dios. No es solamente decirle, Señor, voy a hacer esto, sino poner realmente todos nuestros planes, nuestros sueños, las actividades que vayamos a hacer en las manos de Dios. Entonces, amigos, con esto podemos comprender una lección maravillosa, que más importante o precede es la misericordia de Dios antes que los juicios. Así es. Sabemos que Dios es un Dios de fuego consumidor. Sabemos que Dios es un Dios justo, que cumple también sus promesas. Sin embargo, también vemos allí la misericordia, como en todos nuestros caminos, en toda nuestra vida, en toda la historia bíblica, vemos cómo se refleja la misericordia. Una de las historias que podemos compararles también con el pueblo de Nínive. Ya el pueblo de Nínive había sido sentenciado, ya había recibido el juicio. Sin embargo, por aquel hombre, aquel profeta llamado Jonás, ¿no? Fue para allá y todo el pueblo se arrepintió. Entonces Dios cambió de opinión. Podríamos decir de que Dios se retractó, de poder destruir a la ciudad de Nínive y fueron entonces perdonados. Así es. Y eso me hace recordar también que así como Gabaón, como Nínive, actualmente, Nick, estamos bajo esa condenación, ¿no? O sea, nuestro destino es la muerte. Como dice la Biblia, ¿no? Que la causa del pecado es la muerte, porque hemos nacido en pecado, ¿no? Y somos pecadores. Y sin embargo, aquí vemos la misericordia de Dios al enviar a Jesucristo, porque en Romanos 4 justamente dice, no, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Pero la segunda parte es realmente nuestra esperanza, ¿no? Más la dádiva, ¿no? del Señor Jesús es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ahí se muestra la misericordia del Señor, aunque hayamos sido, ¿no? Este juicio, ¿no? Que hayamos recibido ese juicio. Ese juicio, exacto. Entonces nosotros tenemos la misericordia y alcanzamos la misericordia del Señor a través de Cristo Jesús. Qué bonito es escuchar y entender que hemos pasado por situaciones complejas, que por situaciones donde nosotros podríamos decir en algún momento, yo no voy a la iglesia porque no tengo perdón, no voy a la iglesia por tal motivo, o no me siento que Dios me vaya a perdonar esto que he hecho. Pero amigos queridos, la historia bíblica está llena de personajes que han sido asesinos, que han tenido vicios, que han cometido cosas atroces, y Dios les ha perdonado, y Dios le ha dado una nueva oportunidad. Dios restaura nuestro corazón y nos hace unas nuevas criaturas. Entonces, es momento que así como Gabaón llegó con mentiras, llegó con engaños al pueblo de Israel, luego fíjense, la misericordia de Dios se extendió al punto de que les perdonó la vida, pero no solamente eso, sino que luego fue a defenderlos, Ani. Es decir, que cuando nosotros llegamos a Dios, así como estamos, Dios nos ama. Y Dios nos va a dar una oportunidad. Y luego va a estar Dios allí para defenderte de todas aquellas amenazas y las acechanzas del enemigo. Así es. Sí, amigos. Y eso nos llena de felicidad, de alegría, saber que tenemos un abogado, que tenemos un defensor, que estamos del lado correcto de la historia, queridos jóvenes. No escuchen a aquellas personas que te dicen, vamos a la fiesta, disfruta tu vida, aprovecha que estás joven y anda, sal, bebe, alócate, haz lo que quieras. Eso realmente no son tus amigos. Esos no son tus amigos. Realmente aprovecha tu juventud, querido joven, y acércate más a Dios. Confía en Él, en todas las cosas que quieras hacer, y Dios te dará la victoria. Él te va a defender y estará contigo. Es decir, que estamos del lado de aquel que nunca ha perdido una batalla. Así es. Entonces, eso nos da confianza, ¿sí o no? No, de hecho, y que nos ayuda a salir al campo de batalla, ¿no? A la vida con la victoria asegurada. Es solo ir y aferrarnos de esa victoria, ¿no? Como Josué lo hizo. Bueno, ¿cómo entonces podemos aprender a confiar en el poder divino? Sabiendo ya después de lo que aconteció, la Biblia registra, Ani, que Josué fue detrás de aquellas personas y el pueblo regresó completamente librados, todos vivos, todos agradecidos por lo que había pasado.
Y eso es porque Dios había peleado las batallas. Aquellas ciudades fueron todas destruidas, fueron muertos al filo de espada, menciona la palabra de Dios, e incluso los reyes que se habían escondido en una cueva. Josué mandó a colocar rocas allí para detenerlos, luego los sacó y los destruyó, los mató. Y esto también dio un mensaje, ¿no? De que ellos estaban cumpliendo la voz de Dios, lo que Dios le había encomendado. Y bueno, comenzamos a ver allí entonces de que el pueblo se regresa a Gilgal y comienzan a vivir, digamos, en una forma más tranquila. Dice la palabra de Dios que la tierra cesó. Allí esa tierra cesó de la guerra. Sí, sí. Ahora, Nick, mire, yo tengo también más adelante, hay algo una lección muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, luego que Josué conquistó los reyes del sur, se fueron hacia el norte, ¿no? Ahí justamente mencionó de los 4 reyes que estuvieron en la cueva, los tapó, bueno, fueron ejecutados. Y en esta batalla de los reyes del norte, el Señor les da una directiva y les dice, ustedes cuando ganen, obviamente ellos iban a recibir el botín, ¿no? Pero ahí el Señor les dice, ustedes van a tener que, a los caballos, ¿no? Que eran los instrumentos de guerra fuertes, ¿no? Tenían que cortarles los tendones, ¿no? Para dejarlos así lisiados. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Porque muchas veces cuando tú ganas algo, bueno, recibes eso un botín, pero ¿por qué te vas a deshacer de ese botín o lo vas a malograr? Entonces, ¿qué lección importante el Señor quería darles al pueblo de Israel? ¿O qué podemos aprender nosotros a través de este consejo, ¿no? Que el Señor les dio? Mira, definitivamente creo que la palabra es desjarretar, que tenían que los caballos, y prenderle fuego a todo, ¿no? Y nosotros podríamos mencionar, como ya en diferentes oportunidades lo hemos hecho, que Dios mandaba destruir absolutamente todo, los animales, todo el pueblo, y que no quedara nada con vida. Y es porque ya ellos habían sido sentenciados, ya habían sido condenados y no podían tomar nada de allí porque eran cosas anatemas, que ya también lo hemos visto, que estaban destinadas. Recordemos que los pueblos y las ciudades de Canaán hacían cosas atroces a otros dioses, no eran idólatras, e incluso hacían sacrificios de humanos, hacían varias cosas que realmente bajo los ojos de Dios son abominables. Exacto. Pero Dios allí ya había mencionado lo que tenían que hacer, y el pueblo dice la palabra de Dios que lo cumplieron. Josué hizo cumplir su palabra. Así es. Y en esas victorias, más adelante, ¿no? Menciona que hemos de tener cuidado, porque el riesgo más grande que el pueblo de Israel corría no era ser derrotados en una batalla. El riesgo más grande que corrían era que después de la victoria, ellos pensaran que su victoria era gracias a su fuerza, ¿no? O gracias a todo lo que ellos tenían. Entonces, es una lección tan importante que luego de nosotros haber ganado tremendas victorias con el Señor, de repente, no sé, actualmente, haber hecho grandes proyectos, haber participado de grandes cosas el Señor, pero por aquí en este corazón puede comenzar a nacer el orgullo, ¿no? El hecho de, si más adelante, no, eso es fácil, lo voy a poder hacer, si antes ya lo hice, comenzamos a confiar en nosotros mismos, pero ese es el riesgo más grande que corremos, ¿no? Por eso siempre, luego de las batallas, luego de cada victoria que el Señor nos da, todo es gracias a Él, y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Qué bonito, Ani, con respecto a ello. Es importante entonces consultar y dejar todo en las manos de Dios, pero luego de la victoria también con ese corazón humilde, despojarnos de todo aquel orgullo, aquel ego, aquella autosuficiencia, y luego reconocer de que Dios es Dios por sobre todas las cosas, que va a estar con nosotros, que va a seguir. No ha dicho nunca que va a ser fácil, querido joven, pero ha dicho que va a estar con nosotros. Ani, hemos llegado a la parte final. Sin embargo, quiero que les puedas transmitir a todos los jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando, un mensaje final de esta linda lección. Así es. Bueno, el mensaje final, queridos amigos, es siempre recordar que
la única victoria que nosotros podemos encontrar en este mundo, en cada cosa, ¿no? Es a través de Cristo Jesús, ¿no? A través de Cristo Jesús, porque si Él fue quien detuvo la tormenta, los grandes milagros que el Señor hizo aquí en este mundo, y bueno, vemos que hizo en el pasado también a través de Moisés, de Josué, grandes maravillas, ahora también lo puede hacer en cada batalla que estemos librando, ¿no? Quizás sea alguna debilidad, alguna decisión muy grande que hemos de tomar, o nos hemos metido en líos tremendos que no vemos la salida por ninguna parte. ¿Y cuál es la victoria? Es Cristo Jesús. Encomendarle todo a Él, y como decía Nick, vez tras vez, consultar al Señor en oración, esperar la dirección del Señor para que nos impresione a través justamente de lo que estamos estudiando en la Biblia, para luego tomar las decisiones correctas, y lo demás es victoria tras victoria. Amén, amén. Entonces, amigos, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu camino. Nosotros realmente hemos pasado por muchas situaciones y vamos a seguir pasando, pero es la hora de poder confiar en Dios. Y nos llevamos esta lección. Ve a Dios como estás, que Dios te va a perdonar. Él está esperando para extenderte sus brazos, perdonarte y no solamente hacerte su aliado, sino defenderte, así como defendió al pueblo de Gabaón. Él los defendió. Y luego de eso vemos cómo se restauró con Jeremías más adelante, ¿no? El papel que hizo ahí con el pueblo en la restauración del templo. Y luego de eso, mira cómo es la vida, ¿no? Que te da oportunidad para seguir sirviendo a Dios. Así que no temas, ven a Dios como está. Él es tu mejor aliado, Él es el Dios poderoso, el que nunca ha perdido una batalla. Queridos jóvenes, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir compartiendo con Conexión 7 aquí en tu podcast de Maranatha Class, y en esta oportunidad te queremos agradecer por estar con nosotros semana a semana. Así que sigue compartiendo. Ani, tienen que compartir, dale a la campanita allí para suscribirse y nos vemos entonces la próxima semana. Dios les bendiga, chao, chao. Bendiciones, chao.